Hola chicos, este es el tutorial para la práctica 1.5 retoque fotográfico. Esta es la práctica en la que tienen que hacer su portada de revista. Lo primero que vamos a hacer es abrir la fotografía que se supone deben haber tomado ya para hacer su diseño. Voy a dar doble clic en el escritorio en Photoshop para abrir la ventana de abrir archivo y voy a seleccionar la fotografía que voy a utilizar de ejemplo. Esta es la fotografía con la que yo trabajé mi diseño de ejemplo. En las instrucciones que alojé en la carpeta P1.5 en Google Drive y en Blackboard, en el punto 2 indica que el archivo con el que vamos a trabajar es un tamaño carta a 300 dpi en modo RGB con fondo transparente. Vamos a hacer el archivo nuevo de trabajo. Archivo nuevo. En el Photoshop nuevo ustedes tienen que elegir Print y luego Letter. Cuando yo elijo papel Estados Unidos en mi versión de Photoshop, automáticamente me da el tamaño carta. La resolución que me da es de 300 dpi, el modo de color es en RGB y el contenido en transparente. Doy un clic en OK y este es mi lienzo de trabajo. Ahora lo que voy a hacer es arrastrar mi fotografía al lienzo de trabajo para poder empezar a trabajarla. La ubico y esta es la foto con la que yo voy a trabajar. La primera herramienta con la que vamos a trabajar es con el pincel corrector, pero antes de afectar mi fotografía tenemos que duplicarla. En el panel capas, como yo arrastré ya mi fotografía, se encuentra el layer original con el que se abrió el archivo y el layer de la fotografía que acabo de arrastrar. A esta fotografía le vamos a poner el nombre de original. Recuerden que siempre la fotografía que colocan en su archivo no la van a modificar, para que puedan observar el antes y el después. A esta fotografía la vamos a duplicar. Si yo selecciono el layer y le doy un clic con el botón derecho del mouse, se abre este menú de opciones. A continuación voy a dar un clic en la opción duplicar capa. Se va a abrir esta ventana que me pregunta cómo se va a llamar la nueva capa con la que vamos a trabajar. A esta le vamos a nombrar pincel corrector. Ahora sí, esta capa, que fue la que acabamos de duplicar, es la que vamos a afectar. Cierro mi panel. Voy a cerrar mi fotografía de ejemplo para que no me estorbe y tener libre el espacio de trabajo. Cuando trabajamos con retoque fotográfico, tiene que ser un trabajo muy cercano a la foto. Mientras más cercano, podremos observar los defectos que tenemos. Listo. Ahora, lo primero que hay que hacer es identificar que el pincel corrector nos va a servir para borrar este tipo de manchitas, lunares, acné, granitos, y el pincel corrector lo vamos a encontrar en este botón. Si oprimimos J en el teclado, se va a activar, y si no se activa esta herramienta, porque la que estaba seleccionada era el parche o alguna otra, si damos un clic con el botón del mouse y lo dejamos aplanado, se va a desplegar este menú para que observemos todas las herramientas que tenemos. Seleccionamos herramienta pincel corrector y lo que hacemos es primero copiar color para tener un ejemplo acerca de dónde queremos tomar el color que queremos. Por ejemplo, aquí tengo una mancha y yo quisiera que aquí hubiera un color como el de esta piel. Entonces lo que hago es oprimir Alt en el teclado y doy un clic. Lo que sucedió es que está copiando color de aquí. Si yo lo llevo a donde está mi mancha, va a pegar el color de piel que yo copié y lo que va a hacer es fundir el color. Mismo caso con esta manchita y todas las demás. Este es un trabajo delicado que tenemos que hacer clic por clic. Si no lo hacemos de esta manera, corremos el riesgo de que
el producto final se vea falso. Un buen retoque fotográfico ni siquiera debe de notarse. Ahora podemos ir al panel capas y oprimiendo el ojito de layer de pincel corrector podemos ver el antes y el después. Ahora que ya utilizamos la herramienta pincel corrector, vamos a pasar a nuestra siguiente herramienta. Vamos al panel capas y seleccionamos el layer de pincel corrector. A este lo vamos a duplicar dando un clic con el botón derecho del mouse. Hacemos clic en duplicar capa y se abre la ventana para ponerle el nombre. A esta le vamos a llamar parche. Oprimimos OK. A continuación, lo que vamos a hacer es borrar con la herramienta parche líneas de expresión o la sombra de las ojeras. Para poder utilizar esta herramienta, nos vamos al mismo botón en donde seleccionamos la herramienta pincel corrector. Y es la herramienta que está aquí. La seleccionamos y lo que hacemos a continuación es dibujar la línea de expresión o la sombra que queremos eliminar. Hacemos un trazo alzado. Y una vez que ya lo dibujamos y quitamos el dedo del mouse, se convierte en una selección. Ahora lo que vamos a hacer es arrastrar esta selección al color de piel que deseamos que debe de copiar. Por ejemplo, yo voy a arrastrar mi selección hacia la piel del pómulo. Y si yo oprimo Command D en Mac o Control D en Windows para deseleccionar, puedo observar que la línea de expresión ya no está, porque se ha difuminado con el color de fondo del pómulo. Mismo caso si lo hago con esta mancha de la ojera. Si yo la dibujo así, quito el dedo del mouse para que se haga la selección y a continuación arrastro esta mancha hacia el pómulo y ahora hago Command D o Control D para deseleccionar, puedo ver que se ha suavizado el color oscuro de la ojera. Si nos vamos al panel de capas y oprimimos el ojito para ver el antes y el después, podemos ver la diferencia. Así es como pueden utilizar la herramienta parche. A continuación, vamos a utilizar la herramienta tampón. Lo que vamos a hacer es abrir el panel de capas y nuevamente el layer al que habíamos nombrado parche lo vamos a duplicar. Si yo doy un clic con el botón derecho del mouse y hago un clic en duplicar capa, se abre nuevamente la ventana para ponerle el nombre al layer nuevo. A este layer lo voy a nombrar tampón. Y a continuación, la herramienta que vamos a utilizar es la que se encuentra aquí. Si yo oprimo en el teclado la tecla S, se va a seleccionar esta herramienta, la herramienta tampón de clonar. Esta herramienta se parece mucho al pincel corrector. La diferencia está en que cuando nosotros pintamos partes de un rostro con esta herramienta, el color no se funde, el color se emplasta. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la presión que ponemos al tampón y también el tipo de pincel, si lo hacemos con un pincel de dureza baja o dureza alta. Generalmente vamos a utilizar esta herramienta con una dureza baja para que lo que pintemos esté difuminado por las orillas. Por ejemplo, tampón se utiliza para quitar las marcas de la barba o del bigote o arrugas como las que tengo aquí, o pelos salidos o brillos debido a que alguna lámpara haya estado muy cerca y haya hecho que un pómulo o la frente haya quedado muy brillante. La forma de utilizarlo es la siguiente. Para poder borrar con tampón hay que acercarnos mucho al objeto que queremos borrar. Aquí tengo una línea de un pelo que se salió y este es el que voy a borrar. Seleccionando la herramienta tampón, lo primero que voy a hacer es seleccionar color. Vamos a hacer un tampón más pequeño
con una dureza mínima de 0%. Si yo copio color, doy un clic y voy a estar ocultando el cabello que quedó aquí suelto. Deben ser cuidadosos con esta herramienta. Probablemente deban de hacer clic por clic el trabajo para ocultar lo que no desean ver. Aquí ya les apareció el cabello. Lo que sigue es ocultar este brillo porque no se ve bien. Lo que haríamos es copiar color de aquí de la frente y después colocar pintura del color de la frente encima de esto, pero no puede ser pintura al 100%, tenemos que bajarle el porcentaje. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: selecciono mi herramienta tampón, copio color oprimiendo Alt en el teclado, de aquí coloco el tampón sobre la mancha, hago un tapón mucho más grande con una dureza mínima y en la opacidad la bajo a un 30%, igual el flujo. Y ahora sí, empiezo a aplicar poco a poco hasta que vaya obteniendo un tono más natural. Para ver el cambio y ver si está funcionando, puedo ir al panel de capas y quitar el ojo en el layer tampón. Mismo caso si yo quiero ocultar la mancha de la barba. Lo que haría es, seleccionando la herramienta tampón, copio color del pómulo, hago un tampón más grande y clic por clic tengo que ir pintando la barba. Ahora veamos si hubo una diferencia. En el panel capas le quito el ojo a la herramienta tampón y podemos ver que se ha aclarado la marca de la barba. Esta es la manera en cómo pueden utilizar ustedes la herramienta tampón. La herramienta que sigue es la de sobreexponer o subexponer. Estas herramientas sirven para que cuando tenemos partes oscuras en nuestra foto debido a que había una sombra o partes muy iluminadas de la foto debido a algún brillo o algo así, los podemos corregir. Lo que vamos a hacer a continuación es, en el panel capas, doy un clic con el botón derecho del mouse sobre el layer que se llama tampón y este es el que voy a duplicar. A mi nueva capa la voy a llamar sobreexponer, subexponer. Y lo que voy a utilizar es la herramienta que está aquí. Si yo oprimo en el teclado la letra O, se va a seleccionar la herramienta sobreexponer. Esta lo que hace es iluminar las partes oscuras. Por ejemplo, yo tengo una sombra entre el ojo y la nariz. Esto lo puedo iluminar. Si yo crezco el tamaño del pincel más o menos así y bajo la dureza al mínimo y con una exposición de un 50% lo paso sobre esta parte, puedo ver que se aclara. Mismo caso podría aplicarlo en esta parte del cuello, donde la bufanda hace que se oscurezca la piel. En el caso de que yo tuviera aquí un brillo, podría utilizar la herramienta subexponer, que también podría crecerla y podría pasarla por la frente. Aquí se ve un poco raro porque no tengo un brillo, pero si lo tuviera podrían ver la diferencia. Así es como podemos utilizar las herramientas de sobreexponer o subexponer. Ahora
Ya hemos utilizado las herramientas pincel corrector, parche, tampón, sobreexponer y subexponer. Si quisiéramos ver todo el cambio que hemos realizado, lo podríamos hacer quitando los ojitos de los layers hasta llegar a nuestro layer original. Y entonces podremos ver si ha cambiado mucho nuestra foto o no. A continuación, lo que vamos a hacer es borrar el fondo de nuestro último layer, que fue el de sobreexponer, subexponer. Lo que hacemos es dar un clic con el botón derecho del mouse en sobreexponer, subexponer, lo duplicamos y este nuevo layer se va a llamar sin fondo. Hago un clic en OK y a este layer que se va a llamar sin fondo le voy a añadir una máscara de capa, así, y con un pincel negro voy a borrarle el fondo que no necesito. Antes de hacer esto, tengo que quitarle el ojito a todas nuestras capas para poder observar qué es lo que estoy borrando. Ahora, primero hay que alejarnos para poder observar en su totalidad nuestro espacio de trabajo. Lo que sigue es a este máscara de capa voy a pintarlo con una herramienta brush en color negro en un tamaño más o menos grande para borrar grandes excesos con una dureza del 100% para avanzar rápido en el borrado. Listo. Ahora que ya borré los excesos, lo que voy a hacer a continuación es acercarme y voy a borrar esos sobrantes, pero con un brush más pequeño. Puedo seguir utilizando una dureza del 100%. Cuando ya empecemos a borrar cerca de la ropa o de la piel, utilizaremos una dureza del 50%. Listo, hemos borrado los excesos. Ahora vamos a borrar las partes que están más cercanas. Utilizaré un pincel de 70 con una dureza de 50. Listo, he borrado la mayor parte del sobrante que teníamos. Recuerden que si no les gusta cómo queda algo en alguna de las orillas, lo que tienen que hacer es pintar con un brush blanco, recuperarán lo que borraron mal y entonces vuelven a pasar el brush negro para borrar
de manera correcta. Una vez que ya hemos borrado el fondo de nuestra imagen, podemos arreglarle un poco el color para que se vea más natural. Lo que podemos hacer es ir al panel de capas y utilizando las herramientas de ajuste de color que vimos en la clase pasada, podemos cambiar el color y el brillo. Lo que voy a hacer es utilizar la herramienta equilibrio de color y desde las iluminaciones voy a corregir un poco el tono porque debido a la luz ambiental del lugar en donde tomé la fotografía se ve un poco amarilla. Aquí corregí ya un poco el tono amarillo. Ahora lo que hay que hacer es corregir las luces y las sombras. Si utilizo la herramienta niveles, puedo modificar las luces, los medios tonos y las sombras. Ahora podemos ver el antes y el después. Se ve un mejor contraste. Para que estas herramientas solamente afecten a la capa que se llama sin fondo, voy a darle un clic con el botón derecho del mouse en la herramienta niveles y voy a elegir crear máscara de recorte. Mismo caso con la herramienta equilibrio de color, doy un clic con el botón derecho del mouse y hago clic en crear máscara de recorte. Ahora sí, estas dos herramientas solamente afectan a el layer que no tiene fondo. Ahora que ya tenemos arreglada nuestra fotografía con las herramientas de retoque fotográfico y con las de ajuste de color, vamos a colocarle un fondo en la parte de atrás. Lo que vamos a hacer es buscar una imagen en internet que tenga relación con el tipo de revista que queremos diseñar. Como yo aparezco aquí con una chamarra, voy a hacer una revista turística para algún destino de invierno. Descargué de internet una fotografía de un paisaje. Si yo doy doble clic sobre el escritorio, se abre esta ventana de abrir archivo. Selecciono mi fotografía de ejemplo, doy un clic en abrir y esta es la fotografía que voy a colocar como paisaje para mi diseño. Si yo con la herramienta mover arrastro mi fotografía a mi espacio de trabajo, se va a colocar de esta manera porque se va a colocar por encima de todos los layers. Pero como yo tengo aquí herramientas de ajuste de color que están por encima de la fotografía que arreglé y tienen la máscara de recorte, el nuevo layer que yo coloque también va a adoptar la máscara de recorte. Y eso no lo queremos porque entonces la fotografía queda dentro de nuestra figura. Si nos sucede esto, lo podemos corregir de la siguiente manera. Hacemos un clic con el botón derecho del mouse en nuestra foto y ahora hacemos un clic en soltar máscara de recorte. Ahora sí, la foto es independiente. Si arrastramos el layer hacia abajo y lo ponemos por detrás de nuestra foto, lo podremos acomodar en el lugar que deseamos. Y ahora la acomodamos según nuestros intereses. Ok, una vez que ya la hemos acomodado, aplicamos el tamaño oprimiendo Enter en el teclado y lo que sigue a continuación es que debemos de añadir un rectángulo de color y fusionarlo para que el fondo también esté afectado en su color. Lo que voy a hacer es seleccionar la herramienta rectángulo y lo voy a dibujar a todo lo largo de mi diseño. Se ha colocado en color negro, pero yo no quiero usar un color negro. Lo que voy a hacer es
ir al panel capas, seleccionar aquí en el icono con un doble clic la herramienta rectángulo y voy a elegir un color para poder pintarlo. Hago un clic en OK, mi rectángulo ha cambiado de color y a continuación lo voy a fusionar. En la barra de los modos de fusión elijo alguno que pueda ayudarme a pintar mi paisaje y elijo el de luz suave. A continuación puedo utilizar la herramienta rectángulo para colocar aquí una pleca que me ayude a poner mi título. Selecciono la herramienta rectángulo, dibujo un rectángulo en el área donde la voy a ocupar, lo busco en mi panel capas, le doy doble clic en el icono y lo pinto del color que lo necesito. Y hasta el momento esta es la composición que hemos logrado con las herramientas rectángulos y con el paisaje. A continuación lo que vamos a aplicar son títulos. Esto lo hacemos con la herramienta de texto. En este botón se encuentra una T. Eso significa que podemos colocar textos a lo largo de nuestro diseño. Lo que tenemos que hacer a continuación es seleccionar dando un clic en la herramienta texto y colocarlo encima de nuestro diseño. Observen que el cursor es cuadrado y tiene un símbolo que indica que se puede empezar a escribir. Lo que hacemos es dar un solo clic y a continuación podemos escribir el título de nuestra revista. Si se coloca muy pequeño el texto, lo que tenemos que hacer es editarlo. Damos un clic en la herramienta mover y ahora nos vamos al panel carácter. Si no lo pueden encontrar en su grupo de paneles, lo conseguirán desde la barra de menú, ventana, carácter. En el panel carácter ustedes pueden observar el tipo de letra, el tamaño, la familia de la tipografía, si es delgada o negrita o itálica, los colores. Y una vez que ya lo hayan editado a su gusto, lo pueden arrastrar al espacio en donde lo necesitan. Con la herramienta mover, ustedes seleccionan su texto y lo colocan en donde lo van a ocupar. Si lo quieren crecer sin necesidad de estar moviendo el tamaño del punto, lo que pueden hacer es seleccionar con la herramienta mover y teniendo activadas las casillas selección automática y mostrar controles de transformación, dan un clic en las esquinas del texto y a continuación lo pueden estirar oprimiendo Shift en el teclado para que no se deforme. Lo pueden acomodar con los botones de dirección del teclado y oprimen Enter para que se aplique el tamaño. Es así como van a acomodar los textos en su diseño. En mi ejemplo ya he colocado los textos que voy a necesitar para todo mi diseño. Tengo un título, un subtítulo y pequeños títulos para información adicional acerca del diseño. Si yo me acerco, puedo observar que debido a que el fondo tiene colores blancos y azules y mi tipografía es color blanco, se pierde un poco. Para corregir ese tipo de situaciones se utilizan los estilos de capas.
Los estilos de capa son herramientas que ayudan a que los objetos se vean mejor independientemente del fondo que tengan. Por ejemplo, a estos textos yo les podría poner una sombra para que tengan un mejor aspecto, para que tengan un mejor contraste con el fondo. Para poder hacer eso, me voy al panel capas y seleccionando los textos o el layer de textos, voy a dar doble clic en la orilla del layer. Tengo que tener cuidado de no dar doble clic sobre el nombre porque entonces se va a activar el nombre para poder cambiarlo. Tengo que hacerlo aquí, donde no vaya a pisar nada. Al hacer doble clic se abre esta ventana que se llama estilo de capas. De este lado aparecen una gran cantidad de herramientas que nos ayudan a modificar el aspecto del objeto. El objeto en este caso son mis textos. Lo que yo quiero añadirle a esos textos son unas sombras para que tengan un buen contraste con el fondo. Entonces busco aquí, puedo elegir una sombra paralela y entonces crezco el tamaño, la distancia, la opacidad y puedo ver que mi texto empieza a contrastarse con el fondo. Es más visible. Si a mí ya me gustó cómo se ve el texto, doy un clic en OK y el aspecto se va a mantener. Si no, lo puedo volver a editar. Le doy doble clic aquí en estas herramientas que se acomodaron por debajo del layer de texto y puedo abrir nuevamente la ventana de estilo de capas. Si a mí ya me gustó cómo quedó y este mismo estilo lo quiero copiar para ponerlo, por ejemplo, en las líneas que dividen mis textos, lo que hago es lo siguiente. Doy un clic con el botón derecho del mouse y elijo copiar estilo de capa. A continuación, selecciono las líneas que dibujé entre los textos, que son estos dos. Si yo oprimo Shift en el teclado, puedo seleccionar dos layers y ahora hago clic con el botón derecho del mouse y elijo pegar estilo de capa. Cuando hago eso, los estilos que copié de este layer se pegan en estos dos con las mismas medidas y las mismas características, y así me ahorro tiempo y trabajo para no tener que estar editando el mismo estilo en otros diferentes objetos. Así como hay sombras, también hay brillos, hay colores, texturas, etc. Los estilos de capas pueden manipular las imágenes de muchas maneras para que tengan un mejor contraste. Y así es como terminamos con nuestro diseño. Aplicamos herramientas para el retoque fotográfico, recortamos el fondo de nuestra fotografía, colocamos un paisaje de fondo y encima le colocamos un rectángulo de color que fusionamos, coloqué un rectángulo blanco para poner el título con las herramientas de textos y a los textos pequeños que estaban sobre mi fondo les coloqué estilos de capas para que se pudieran contrastar bien con el fondo. Espero que este tutorial les haya servido. Si tienen dudas, las resolveremos en clase o en asesorías. Gracias y hasta pronto.